Bueno, pues después de despedir a nuestro capitán y leyenda Sergio Ramos y dedicarle todo el día de ayer, vamos con lo que nos interesa porque podría tener mejores y más repercusiones de la que pensamos. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, en el Real Madrid ahora mismo este movimiento de Ramos junto con otro posible movimiento de Rafa Varane y Cristiano Ronaldo, no digo todos, pero sí alguno de ellos, podría inaugurar o comenzar o disparar el efecto dominó que el Real Madrid está deseando que ocurra, y es que precisamente la salida de estos dos jugadores, alguno de ellos al Paris Saint-Germain, más muy probablemente la de Cristiano Ronaldo, por fin haga soltar la cuerda de Al-Khelaifi con Kylian Mbappé y que sea precisamente ese efecto dominó el que termine dando con las piernas de Mbappé vistiendo las medias del Real Madrid la temporada que viene, justo este verano. Ya sabéis que el Real Madrid espera que una vez termine la Eurocopa, Kylian Mbappé se pronuncie al respecto y pida, o bien privado o bien públicamente, que quiere salir del equipo parisino, y es lo único que estamos esperando. Es decir, evidentemente este movimiento de jugadores nos va a ayudar muchísimo, porque si bien Ramos va para allá, aunque va libre, pero si por ejemplo va Rafa Varane y tienen que contactarnos primero, y luego además Cristiano Ronaldo, que está pujando por salir de la Juve, ayuda también a, bueno, de alguna manera servir como sustituto de gala de Kylian Mbappé, pues obviamente son cosas que van a ayudarnos muchísimo. Así que bueno, pues yo lo que espero es que en los próximos días, probablemente 10-15 días, vayamos ya viendo cositas, porque al final tiene que ir cayendo las negociaciones por algún lado, a la espera lógicamente de que los jugadores se vayan pronunciando al respecto de sus respectivos futuros. Así que esto es algo que, bueno, aunque me duele, pero sí es cierto que puede ocurrir. O sea, que Ramos y Varane salgan y se vayan al Paris Saint-Germain no puede ser otra cosa más que muy positiva en cuanto al fichaje de Mbappé y, por supuesto, la posible llegada de Cristiano Ronaldo, que os voy a decir, pues exactamente igual. Pero ojo, porque si lo de los movimientos de Ramos, Varane, Cristiano Ronaldo nos pueden venir perfectamente bien para Mbappé, luego tenemos a un Florentino que ha activado el modo turbo y va a cuchillo, sea por Mbappé o sea a por quien sea. Y ese sea por quien sea incluye, según el diario ABC, a Erling Haaland, que en el caso de que todo este efecto dominó no ocurriera y Mbappé no diera con sus huesos en Concha Espina, pues ni más ni menos que el noruego va a ser evidentemente el segundo plato, pero siempre lógicamente con una visión positiva. Desde luego no estamos fichando a un jugador menor. Haaland sería una maravillosa opción y, según como digo el diario ABC, el Real Madrid no tiene duda de que va a ir a por él en Haaland si Mbappé falla. O sea, el Real Madrid este año, y de la mano de Florentino Pérez, y ya lo estamos viendo, ha activado el modo turbo y va a hacer cosas que quizás nos sorprendan a muchos, pero para bien parece ser. Es decir, Florentino ahora mismo tiene muy claro que este es el año de renovar, el año de cambiar, el año de volver a ser los de 2009 y tirar duro contra todo. Es decir, o viene uno o viene el otro, o incluso si vienen los dos, mejor que mejor. Y si por el contrario alguno tiene que marcharse, sea vaca sagrada o no sagrada, va a salir también. Así que mucho cuidado, porque este Florentino está empezando ya no solo a tirar de chequeros, sino también de habilidades de negociación, y lógicamente podríamos llegar a ver, pues lógicamente, cosas tan espectaculares como, si no es Mbappé, es Erling Haaland, y si no, saliendo a Sergio Ramos, que eso ya lo hemos visto. Zidane también se ha marchado y podría todavía haber más salidas. Y como dije ayer, Florentino va con puño de hierro. O sea, esta temporada no va a ser para nada igual que las tres anteriores, va a ser completamente diferente. Florentino sabe que este es el año para empezar a hacer las cosas de otra manera y volver a convertir al Real Madrid en un equipo competitivo, porque es la mejor fuente de ingresos que podemos tener, estar siendo competitivos constantemente y optar a todos los títulos. Así que bueno, yo personalmente muy contento de escuchar esto. Además, que para Haaland llegar al Real Madrid significaría no tener que renunciar a su sueño, un sueño que ayer desveló, que era ni más ni menos que jugar Champions. Lógicamente este año lo va a hacer, o lo puede hacer, de la mano del Borussia Dortmund, que era uno de los requisitos indispensables para que el noruego no intentara forzar su salida del equipo alemán. Él ya lo había confesado, ya había dicho que era una de sus grandes obsesiones la de clasificarse para Champions, lo ha conseguido, y el otro día, me parece que fue ayer, en una entrevista, el noruego decía que la Champions era una absoluta obsesión para él, que había estado soñando con ello toda la vida. Daos cuenta de que, aunque parezca mentira, un chaval como es Erling Haaland, que ha hecho los números que ha hecho, igualables a Robert Lewandowski, al grandísimo Robert Lewandowski, estaba jugando en Europa League, ¿vale? No estaba jugando en Champions. Este tío
tiene que estar ya en el top del top, o sea, ya no solo de top de competiciones, sino en un equipo top. Y evidentemente, aunque lo va a estar de la mano del Borussia Dortmund, las opciones del Borussia para ganar una Champions obviamente no son como las que pueda tener un Bayern de Múnich, no lo sé, Paris Saint-Germain, incluso algún equipo de estos. Pero la diferencia, o Chelsea o tal y cual, pero la diferencia es que el Real Madrid sí que le puede ofrecer eso, no solo estar en Champions, sino además participar en un proyecto ganador, en un proyecto que aspira a absolutamente todo. ¿Vosotros creéis que Erling Haaland no va a querer estar en el Real Madrid? Erling Haaland, aunque quiera mucho al Borussia Dortmund, quiere estar sobre todo en Champions, que es su competición, la competición que le corresponde por los números que hace. Y evidentemente el Real Madrid tiene que estar ahí, sobre todo para anticiparse a la compra de un jugador que es que va a ser objeto de deseo de muchos clubes en Europa a partir del año que viene, si no este, porque creo que el Chelsea está sacando billetera y excavando bajo tierra para sacar petrodólares de donde haga falta porque se lo quieren llevar. Y evidentemente Florentino lo sabe. Así que mucho ojo con esto, porque si Erling Haaland quiere jugar Champions, el Real Madrid tiene que estar ahí para cumplir sus deseos. Y otra buena prueba de ese modo turbo que ha puesto Florentino con el tema de fichajes y salidas es la noticia que se daba ayer en Diario AS, que caía como una bomba porque era casi en medio de todo el homenaje a Sergio Ramos, que era ni más ni menos el interés del Real Madrid por Spinazzola, el lateral izquierdo de la Roma, con el que el Real Madrid va a hacer un trueque poniendo a Mayoral como la otra pieza o la tercera pata de la mesa. Al parecer, emisarios del Real Madrid y de la Roma se dan hasta nombres, cuidado, hasta nombres, ¿vale? De los que se reunieron. Por cierto, uno de los nombres, Luis Campos, que hasta donde yo tenía entendido todavía no había fichado por el Real Madrid, pero bueno, en nombre del Real Madrid, Luis Campos se va al sur de Francia y se ve con un agente, Luis Campos y otra persona, se ve con un agente de la Roma y hablan sobre Borja Mayoral y Spinazzola. Y al parecer, el Real Madrid se quiere hacer con los servicios de este lateral izquierdo, que lo ha hecho muy bien en la Roma, pero que a mí personalmente me parecería un fichaje un tanto sin sentido. Lateral izquierdo. Ya automáticamente se os tenía que estar viniendo a la cabeza por qué es un fichaje sin sentido. Lateral izquierdo. Ferland Mendy, Miguel Gutiérrez, Marcelo e incluso David Alaba. O sea, el Real Madrid se va a gastar, bueno, no se va a gastar nada, pero va a dejar marchar a Borja Mayoral, un chaval que lo ha hecho de manera fantástica en la Roma, 17 goles esta temporada, por un lateral izquierdo que nos sobran cuando todavía no le ha dado salida. Y por el contrario tiene un lateral derecho que va cogido con alfileres, es decir, sí, Carvajal, Lucas Vázquez, Odriozola, pero Lucas Vázquez y Odriozola con un perfil mucho más ofensivo y mucho menos laterales derechos de lo que puede ser Carvajal. O sea que casi técnicamente podremos decir que Carvajal no tiene reemplazo. ¿A vosotros os parece bien? 28 años Spinazzola. No lo sé, yo personalmente, o sea, puede ser cierto, me lo creo perfectamente por la cantidad de datos que dan, pero personalmente creo que sería, o sea, me parece bien porque veo a Florentino en un modo muy activo a la hora de fichar, pero personalmente creo que ¿qué sentido tiene fichar otro lateral izquierdo? En fin, no sé, ya veremos a ver cómo termina esto. Y dejando de lado, pero solo por un momento, el tema de incorporaciones y fichajes, lo que también desvelaban ayer, por ejemplo, en el Chiringuito, que a mí me resultaba no sorprendente, pero sí de alguna manera, bueno, pues parte del juego, pero curioso cuanto menos. Y es que Sergio Ramos, según dice Pedrerol, ya os comentaba ayer precisamente en un vídeo al poco del homenaje, pues que Sergio Ramos y su entorno habrían contactado con el Paris Saint-Germain. Pedrerol no comentaba a qué equipo había contactado el entorno de Ramos, pero sí que había contactado ya a alguien y que además había puesto sobre la mesa las condiciones que busca para fichar por quien sea. Evidentemente son condiciones iniciales, no significa que esas vayan a ser las definitivas, pero en cualquier caso vamos a comentarlas aquí. Sergio Ramos pide 20 millones de prima de fichaje, puesto que como llega siendo agente libre, lógicamente lo que fueran a pagar al club que fuera va a ir directamente al jugador, lo cual obviamente para el jugador siempre es una gratificación importante, más luego 2 años y 15 millones de euros netos por temporada. Evidentemente yo no sé si va a haber alguien que le compre esto, creo que no. Evidentemente el club que esté interesado en ficharle es cierto que va a poner otras condiciones, seguramente los 2 años de contrato sí que puede ser que ocurra, pero los 15 millones sí que lo veo difícil por un defensa central que al final tampoco es un chaval precisamente, y además tienen que pagar 20 millones efectivamente de prima de fichaje. Seguramente la prima de fichaje a lo mejor se la rebajen un poco, pero sobre todo donde
donde yo creo que le van a pegar el tijeretazo es en el sueldo. O sea, 15 millones a día de hoy en el mundo del fútbol, o eres ya un delantero top que marca muchos goles y marca las diferencias, o si no, difícilmente veo yo que con 35 años y siendo central y con las lesiones vayas a cobrar 15 millones de euros. Pero bueno, en cualquier caso, estas son las condiciones que según Pedrerol ha puesto Ramos para fichar por el equipo con el que ya supuestamente ha contactado, que yo intuyo que puede ser el Paris Saint-Germain. Por cierto, y antes de que se me olvide, otra anécdota de las negociaciones con Ramos fue precisamente que el viernes pasado desvelaba Pedrerol que esto es como si respondiera Florentino Pérez, o sea, esto lo dijo Pedrerol, que es el portavoz no oficial, como digo, de Florentino Pérez. En la reunión del viernes pasado se presentó Ramos con su abogado, al parecer, precisamente para hablar con Florentino Pérez, y Florentino Pérez en esa conversación le espetaba: pero bueno, Sergio, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que hablemos? Es decir, Sergio Ramos todavía pensaba que podía estirar un poco más el chicle, aunque fuera ya a dar el ok definitivo, y fue cuando Florentino le comentó lo que se está comentando tanto, le dio la respuesta que se está comentando tanto en todos los periódicos, y fue: Sergio, tú todo este tiempo pensabas que estábamos negociando. Y no se estaba negociando. Es decir, ahí fue cuando Ramos, según Pedrerol, se quedó ciertamente sorprendido, que fue precisamente a lo que aludiría Sergio Ramos luego en la rueda de prensa, a que le sorprendió que efectivamente la fecha la renovación, la oferta de renovación tuviera una fecha de caducidad. Por cierto, déjame que os diga que Ciro López comentaba que estas negociaciones no las ha llevado su hermano René Ramos, es decir, está libre de toda culpa, si bien es cierto que en el pasado a lo mejor cometió errores que son ciertamente imperdonables dentro del mundo del fútbol, pero lo cierto es que estas negociaciones las ha llevado directamente Sergio Ramos y él ha sido el responsable de todo. Bueno, pues además, Florentino, después, cuando otro detalle que daba Pedrerol fue que el 24 de febrero, cuando efectivamente Florentino le hacía la última propuesta a Ramos y decía que no, el famoso planificad sin mí, tal y cual, bueno, pues Florentino llamó a José Ángel Sánchez para decirle que hablara con René Ramos a ver qué pasaba, a ver si estaba también en la misma línea que su hermano. Y bueno, José Ángel Sánchez le comentaba que René efectivamente estaba en la misma línea que Sergio Ramos, que era la de no aceptar. Y son detalles que se escapan, pero que están ahí. Y lógicamente, como Pedrerol es el portavoz no oficial de Florentino, pues tendemos a creer efectivamente esta historia que nos cuenta, que tiene toda la pinta de que así ha sido, porque además cuadra perfectamente con que Ramos se sorprendiera de que no hubiera ya una segunda oportunidad. Así que así fue todo para Florentino. Ahí se acabaron las negociaciones, para Ramos no, o por lo menos eso pensaba él, y así ha sido toda la historia, y así es por lo que Ramos se mostró sorprendido de que estaba todo hecho. Así que, bueno, pues muy triste, pero así es como ocurrió. Y sin dejar la defensa del Real Madrid, vamos ahora con la exclusiva que daban ayer en la cadena SER, donde dicen, creen, confirman o afirman por lo menos que Rafa Varane se va del Real Madrid. También será otro de los jugadores que abandone la disciplina blanca y que además dentro del Real Madrid es ya prácticamente un hecho tangible. Es decir, no hay nadie en el Real Madrid que piense que Rafa Varane va a continuar. Por cierto, déjame que os diga que Ciro López comentaba también que a Rafa Varane sí que le habían hecho una pequeña contraoferta para intentar mejorar sus condiciones, pero el jugador efectivamente, como desvelamos aquí, a partir de una información, quiero recordar que fue de OK Diario, no contempló en ningún momento la nueva oferta del Real Madrid porque no la consideró suficiente o porque incluso se quiere marchar simplemente y ya está. Y parece, además, comentaban también que se va a marchar del Real Madrid, pero de una manera amistosa, es decir, sin ningún tipo de drama, simplemente porque probablemente quiere cambiar de aires, quiere cambiar de plan, quiere cambiar de proyecto. Y bueno, pues el Real Madrid lo que espera es que sea al Paris Saint-Germain precisamente para poder utilizarle un poco de contrapeso con el tema de Kylian Mbappé. Pero lo cierto es que en el Real Madrid ya están dando absolutamente por asumido que Varane se marcha, y una vez que Varane se marche y que Sergio Ramos se ha marchado ya, pues lógicamente queda en el aire esa posibilidad de que haya un cuarto central que pueda venir de la mano de un fichaje, cantera o algún otro jugador en préstamo. Eso es lo que queda ahora por resolver, pero que Varane se va a marchar prácticamente no lo deis por un simple rumor, porque efectivamente hay información y peso suficiente en esta información para pensar que efectivamente Rafa Varane pues va a abandonar el Real Madrid tan pronto como termine la Eurocopa. No sé si lo anunciará también a través de alguien o será él mismo el que lo diga, que se marcha del Real Madrid o lo que sea, pero también se va. O sea, esto
es así, al final el Real Madrid está renovando por el lado que menos pensábamos, que era la defensa, y bueno, pues son circunstancias que ocurren en el fútbol y tampoco hay que hacerle más drama. Y precisamente de lo que sabemos hasta ahora con el tema de la salida de Rafa Varane es acerca de su destino, a dónde se va, porque obviamente para el Real Madrid sería mucho mejor que se fuese al Paris Saint-Germain, que está por ahí, está pululando, pero sí es cierto que el equipo que más se ha interesado por él ha sido el Manchester United. Es verdad que la semana pasada decían que a Rafa Varane le tira más el Paris Saint-Germain porque es volver a su casa, es volver a su país y que tiene muchas posibilidades de cerrar allí su etapa como futbolista, pero es que el United sigue muy interesado y al parecer ya habrían ofrecido 60 millones por él al Real Madrid. Pero, y aquí viene lo bueno, Florentino pretende sacar 90 millones de euros por Rafa Varane. O sea, sería una pedazo de venta espectacular y yo personalmente, dejadme que os diga que estaría encantado porque es una cantidad de dinero brutal que no se saca por cualquier jugador hoy día y menos del Real Madrid, que lógicamente con la edad que tienen todos los jugadores poco a poco han ido perdiendo valor de mercado, pero si consiguiera sacar 90 millones por Rafa Varane, dejadme que os diga que es un auténtico negocio, porque tanto si lo quiere rededicar o redirigir al fichaje de Mbappé como si quiere cubrir la posición de cuarto central con un buen fichaje, se llame Jules Koundé o algún otro que no se nos haya venido a la cabeza, o Pau Torres, lógicamente va a haber dinero suficiente y no habría que tirar de tesorería para cerrar pues la llegada de un cuarto central o, como digo, si lo quiere utilizar también para el fichaje de Mbappé, es un dinero con el que no contábamos, no sé qué, pues evidentemente también es una buena opción. Para el tema de Mbappé, lógicamente hay dinero suficiente entre tesorería, créditos, etcétera, etcétera, pero si además le añades 90 kilos de Rafa Varane, 90 u 80 o algo así, pues yo creo que es una muy buena venta. Se decía por ahí hace unas semanas que no iba a haber más de 50 o 60 millones sobre la mesa por Rafa Varane. Yo decía que eso era una tontería porque el jugador está valorado en 70 millones y que el Real Madrid todavía debería pedir incluso un poco más. Así que veremos a ver en qué se cierra todo, pero desde luego Florentino va muy acertado con este número. Lógicamente, si se confirma esa marcha de Rafa Varane, pues será hasta cierto punto buena noticia en un sentido por lo menos financiero. Y es que, por ejemplo, la salida de Ramos ya confirmada le va a dar al Real Madrid, pues lógicamente otro balón de oxígeno en sus cuentas contables, en los libros de contabilidad, en el capítulo de salarios, porque lógicamente te estás quitando encima 12 millones de euros de salario que para el Real Madrid, recordad, son 24 por el pago pues de impuestos, seguridad social, etcétera, etcétera. Evidentemente, además, este sueldo que se va, este sueldo de Sergio Ramos irá a parar directamente bien a repartir en mejoras a otros jugadores o bien directamente a la caja o bien directamente pues a un posible fichaje que pueda llegar, por ejemplo Mbappé, para pagarle su sueldo, porque ya sabéis que Mbappé, si bien el Real Madrid sabe perfectamente que no es por dinero, él lo tiene más que asumido, no va a tener un súper salario, pero sí que puede tener a lo mejor 15 millones de euros de salario, que está muy bien para un chaval de su edad, y además ese sueldo se va a pagar casi en su totalidad con el hueco que ha dejado Ramos. No os quiero decir si efectivamente se marcha Rafa Varane, que está cobrando cerca de 6 millones de euros al año, que son 12 para el club, pues lógicamente sería otro ahorro importante, porque en mi opinión, a medida que va avanzando el tiempo, las salidas de Hazard y Gareth Bale, que lógicamente son los otros dos que tienen un sueldo muy grande en el Real Madrid, pues parece que no avanzan y creo que se van a quedar casi con toda seguridad, con lo cual no podemos contar con que sus sueldos vayan a parar o redirigirse a otro jugador, otro fichaje o lo que sea. Así que lógicamente por lo menos ya con el de Ramos nos hemos quitado uno de los grandes dolores de cabeza del Real Madrid, que son los altos salarios. Evidentemente en este sentido se hace un hueco a las finanzas, al tema de los salarios muy importante y claro, lógicamente con esto el Real Madrid ya puede jugar, porque ya no es solo el tema de vender a un jugador o vender jugadores para traer más dinero al club, para meter más dinero en tesorería, sino también los salarios, que son, sabéis, otro de los dolores de cabeza del Real Madrid. De hecho, si se cumple lo que se está comentando, que sería la gran sorpresa, y es que el Real Madrid no fuera a por un cuarto central al mercado, es decir, que no fuera a fichar a Jules Koundé, ni a Pau Torres, ni a ninguno de otros de los que sobrevuelan esa cuarta posición para el Real Madrid, y se quedara con Vallejo, entonces evidentemente... Claro, a Vallejo no le van a poner ese sueldo porque ya de hecho podría tener sueldo en el Real Madrid y además no sería demasiado elevado porque tiene que demostrar muchas cosas. Es cierto que para mí quedarnos solamente con Vallejo, pues hombre, con todos los respetos al chaval, creo que tampoco el Granada ha hecho incluso una temporada fenomenal. Creo que el último tramo no ha estado
excesivamente brillante, y además incluso a los centrales del Granada le ha costado robarles la titularidad, con lo cual tampoco es un central extremadamente consagrado. También ya sabes cómo salió de los Wolves de Nuno. Lógicamente este tipo de cosas cuentan, y una cosa es que te quieras ahorrar salarios y otra es que por ahorrar salarios ahorras también en calidad. Ya digo, con todos los respetos a Vallejo, creo que es un muy buen chaval, pero a ver, quizá con la continuidad suficiente sería otra cosa, pero yo creo que desde luego si se lo queda el Real Madrid va a ser por una razón más de decir, ¿para qué vamos a tener 4 centrales de primera línea si eso al final nos va a generar problemas? Mejor nos traemos a este chaval y le tenemos en el banquillo para, en el caso de que por ejemplo Militao pues se lesione o no pueda jugar, pues que salga puntualmente, pero ya está. Pero claro, tampoco vas a fichar a Jules Koundé para dejarle en el banquillo, y tampoco quieres dejar a Militao en el banquillo con la pedazo de Copa América que se está haciendo, y además también con el papel tan grande que hizo en el Real Madrid en el último tramo de temporada, con lo cual yo creo que con el cuarto central vamos a tener algún debate más que acalorado, obviamente, porque mucha gente apostará por traer precisamente a un central de primera línea, pero arriesgándote a tener 4 de primera línea y no saber a quién escoger, o por el contrario traer a uno de segundo perfil, de un perfil un poquito más bajo, para que asuma que va a ir al banquillo, así que veremos a ver. Por cierto, hablando de centrales y quedándonos en la defensa del Real Madrid, al que ayer le dieron palos hasta en el carnet de identidad, al contrario que en el primer partido, fue a David Alaba en el encuentro de Austria contra los Países Bajos, donde el exjugador del Bayern de Múnich y actual jugador ya del Real Madrid tuvo 2 errores inmensos en el penalti, de hecho, que comete contra Holanda, y bueno, un pisotón que efectivamente, pues sí, efectivamente eso es un error, y luego en el segundo pues un error de colocación, da un paso al frente que no tenía que haber dado, deja un hueco enorme, y bueno, pues el asunto es que David Alaba, aunque viene como central, es un jugador que no es casualidad que Ancelotti lo utilizara en el Bayern de Múnich como lateral izquierdo, es decir, el jugador realmente, su posición original es esa, la de lateral izquierdo, y el problema es que de central tienes que ser mucho más expeditivo, y la polivalencia de David Alaba, ya sabéis que también sube al ataque, es peligroso, lleva un montón de peligro en ataque, es un jugador también que tiene un perfil ofensivo bastante grande, pues puede llegar a constituir un problema, un poco parecido, no igual, pero un poco parecido a lo que le ha ocurrido a Sergio Ramos en temporadas anteriores, que era precisamente un poco lo que se le criticaba, que trataba de suplir esas algunas lagunas y carencias a nivel de colocación, a nivel de anticipación en la defensa del Real Madrid con los goles que marcaba. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, Ramos no era un central de libro. Ramos no era un central tipo Fernando Hierro. Ramos era un central que lógicamente era expeditivo a nivel de que era contundente, pero también es verdad que aportaba con el tema ofensivo, con los goles que hacía en los duelos aéreos, pues lógicamente aportaba mucho y trataba de cubrir un poco determinadas carencias en un Real Madrid que además iba muy al ataque cuando estaba con Cristiano Ronaldo, pues trataba de cubrir unas cosas con otras, pero realmente esto es lo que nos podemos encontrar con Alaba, quizá con Alaba, a pesar de que es un fichajazo, lo cierto es que a lo mejor pues esa polivalencia que tiene también de jugar por lateral izquierdo, pues le haga pinchar o hacer un poco más de aguas en el centro de la defensa del Real Madrid. Yo espero que no, pero algunos, los más puristas, ya están criticando a Alaba en ese sentido. Lo de Alaba, algo que, o sus críticas, las críticas que le hacen, algo que no está ocurriendo en absoluto, y paso de tema completamente, es con Militao, que está completando una Copa América espectacular, y ayer en la goleada de Brasil a Perú 4-0, bueno, pues se marcaba un 95% de pases acertados, más una falta, espectacular en duelos aéreos, en los pocos que tuvo, porque la verdad es que Perú tampoco es que atacara una barbaridad, pero sí es cierto que el jugador, pues como siempre, incluso en los partidos de, bueno, pues un poquito de menor nivel, también está muy seguro, y ahí está, 4-0, ningún gol en contra. Evidentemente Militao sigue siendo un referente en Brasil, lo cual es magnífico, y yo creo que precisamente le ha valido estar en Brasil el buen tramo final de temporada que hizo con el Real Madrid. Y lo que hablamos un poco con Alaba, al contrario que pues este sí que es un central de libro, un tipo alto, espigado, que tiene una anticipación espectacular, expeditivo, y encima que en los duelos aéreos pues no hay quien le gane, o sea, lleva la fuerza aérea que tiene Sergio Ramos, la lleva efectivamente incorporada Militao, y no solo en defensa sino también en ataque. Ya sabéis que en mi opinión lo que yo le vi cada vez que se sumaba al ataque en jugada a balón parado de Militao, pues
a mí personalmente me gusta, creo que puede aportar mucho al equipo y luego en el aspecto defensivo ahí sí que no hay quien le gane. O sea, yo creo que Militao, después de la Copa América que está haciendo, en mi opinión, tiene que ir ya de cabeza con un puesto fijo en el Real Madrid y entiendo que Militao y Alaba tienen que ser las opciones principales. Yo personalmente considero que volver a sentar a Militao en el banquillo sería un error de proporciones bíblicas porque es un jugador que está subiendo como la espuma, que lo está haciendo muy bien, que se está consagrando y creo que se ha ganado por derecho propio el tener un sitio en la defensa del Real Madrid. Todo lo que no fuera eso sería un error porque es que encima, si tenemos que apostar por la gente joven, si tenemos que crear un proyecto, ¿qué narices hacemos sentando a Militao en el banquillo si es que finalmente lo sentamos? O sea, es que ya no hay marcha atrás y evidentemente Alaba no ha venido para ser suplente. Entonces yo creo que quizá Vallejo, como decía antes con el tema del perfil del cuarto central, quizá Vallejo cumpliría mejor las expectativas que trayendo a un Jules Koundé que se sentiría, en mi opinión, muy frustrado por ir al banquillo del Real Madrid. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Y sin salir de la defensa, solo me faltaba ya hablar de Nacho Fernández, del que ayer dijeron también en la cadena SER que, bueno, pues en el Real Madrid están tan contentos con él que le quieren ampliar un año de renovación también de contrato y es algo que tiene que hablar, ya lo comentó él, con el club, pues lo tiene que tratar seguramente muy en breve tiempo, en muy poquito, porque su contrato finaliza el año que viene. El asunto, o lo que a mí me queda un poco de interrogante, de incertidumbre, es que claro, Nacho, después de haber completado esta pedazo de temporada que ha hecho, que ha sido la mejor de su carrera, en sus propias palabras, lo cierto es que no sé hasta qué punto está dispuesto a volver a asumir con deportividad el rol de, bueno, pues de reserva, de banquillo, porque al fin y al cabo David Alaba y Militao, lo de David Alaba viene porque viene consagrado y viene a ser titular seguro, y lo de Militao, lógicamente, bueno, como ocupaba la otra posición, la posición derecha del central de la zaga del Real Madrid, pues obviamente sabe perfectamente que Militao está por delante de él y porque además es más joven. Entonces, en este sentido, el hecho de que Nacho pase la treintena, que Alaba venga de titular, pues lógicamente le condena prácticamente de manera irremediable al banquillo. ¿Va a aceptar él ese rol de nuevo en el Real Madrid o por el contrario quiere salir y seguir jugando los últimos años de su carrera? Yo personalmente creo que esta opción no hay que descartarla porque efectivamente ya estuvo a punto de salir, ya os lo dijo su agente Juanma López, que estuvo muy cerca de cerrar su venta, me parece que a un equipo italiano, no sé si era la Juve o algún otro, y ahora es cierto que después de la buena temporada él tenía ganas de renovar, pero esta situación también cambia un poco la situación porque al fin y al cabo yo no sé hasta qué punto el jugador pues tiene ganas de volver otra vez a estar en el banquillo, esperar su turno, ir fin de semana sabiendo que va a calentar banquillo, que no va a estar de titular cuando ya realmente ha probado las hieles de lo que es ser titular en el Real Madrid, jefe de la defensa. Lógicamente todo esto cuenta y mucho, así que veremos a ver qué ocurre porque a pesar de que le quieran renovar, luego queda saber su opinión. Y dejando ya la defensa atrás, bueno, en cierto modo, Marvin, que también funciona como carrilero derecho, lateral derecho, banda derecha del Real Madrid, bueno, pues resulta que es el otro jugador que ha traído de la cantera, de estos recién ascendidos, que ha atraído las miradas de otros equipos, concretamente en Italia, concretamente del Torino, que parece estar interesado en su fichaje. A pesar de que dicen que, bueno, pues el equipo italiano puede poner mucho dinero sobre la mesa por Marvin, dejadme que os diga que en el Real Madrid cuentan con Marvin. O sea, Marvin no es otra pieza que el Real Madrid vaya a utilizar para hacer dinero, para hacer cash, porque cuentan con él, a no ser que el Torino ponga una suma tan exorbitante que digan, bueno, es que este tío merece la pena que lo saquemos, que hagamos dinero con él, porque al final el Real Madrid tiene a Odriozola, tiene a Lucas, tiene a Carvajal y tal y cual, y bueno, pues hay que hacer dinero con él. Yo personalmente, Marvin me gusta, creo que tiene potencial en el Real Madrid, pero lógicamente queda saber qué opina Ancelotti. Os lo comentaba con uno de los vídeos anteriores, el Real Madrid tiene que saber qué tipo de defensa quiere, porque lógicamente Odriozola, lógicamente Lucas Vázquez tienen un perfil mucho más ofensivo que el de un lateral derecho puro, que era el de, por ejemplo, Carvajal, y Carvajal no tiene reemplazo ahora mismo. O sea, nos estamos obsesionando con ir a por Spinazzola, que es lateral izquierdo, pero ¿y qué ocurre con el lateral derecho? Porque al final son jugadores que son todos más o menos de un perfil parecido en el lateral izquierdo y parece que no hay problema, pero luego en el lateral derecho del Real Madrid tienes a un jugador que es único, que es Dani Carvajal, con el que solo puede suplir con Odriozola y con Lucas Vázquez, que tienen un perfil mucho más de carrilero, e incluso Lucas, que es delantero, y lógicamente, pues yo creo que el Real Madrid debería reforzar esta posición, que tampoco es Marvin exactamente el reemplazo natural de Carvajal, dejadme que os diga,
pero claro, si dices, bueno, por lo menos dejamos a este, a lo mejor le curtimos un poco más el perfil defensivo, no lo sé la idea que tienen, pero desde luego Marvin tiene ofertas sobre la mesa del Torino. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal Dr. J Futuro Fan.